Hola, primeramente quiero dar una pequeña disculpa debido a que dejé el canal ausente durante mucho tiempo. Fue un receso muy largo, pero la verdad es de que he estado activo en algunos proyectos personales. Pero ya luego de un tiempo he decidido volver a este canal, pero dándole una dinámica distinta a los videos que había estado manejando. Y es por ello que he decidido traer al canal algunos videos un tanto más didácticos donde yo pueda enseñarles a ustedes algunas de las cuestiones de cine que he estado aprendiendo últimamente. Pero primero, vayamos con la intro. Hola a todos, yo soy Luis Orozco de Filmoteca y el día de hoy hablaremos acerca de cómo hacer un buen behind the scenes. Como les comenté hace unos momentos, yo he estado muy activo últimamente en la industria cinematográfica de mi ciudad, ya que actualmente yo me desempeño como director, escritor, editor y director de fotografía en una casa productora que tengo con unos amigos. Si quieren ver el contenido que hemos realizado, pues les dejaré algunos links por aquí en alguna parte. Pero hace unas semanas me invitaron a colaborar en un largometraje que se iba a grabar en la ciudad. Yo iba a fungir como behind the scenes, que prácticamente es tomar fotografía, grabar video de todo lo que está aconteciendo y pues documentar todo el proceso de la película y cómo es que se realizó. Y prácticamente sirve con fines pues de promoción, de divulgación o inclusive puede llegar a ser el contenido que sale en el Blu-ray cuando la película se estrena. Pero para ser honesto, el primer día de trabajo en lo que respecta a mi participación fue espantoso porque había varias cosas que no había tomado en consideración. Y luego de estar reflexionando y toda la cosa, decidí traerles a ustedes 5 tips para hacer un buen behind the scenes. El primer consejo que quiero darles es lleven solo lo necesario. El ser behind the scenes, al igual que el ser director de fotografía, es la cuestión de utilizar una cámara, grabar algunas escenas, documentar todo lo que acontece, exponer bien, manejar el ISO, la apertura, etcétera, etcétera. Pero a diferencia del director de fotografía, tú no necesitas un follow focus, algunos filtros, no necesitas un soporte de hombro, estabilizador. Este tip ya lo había escuchado en una conferencia que dio el Chivo Lubeski, donde él mencionaba que cada que hacía fotografías de calle, simplemente llevaba su camarita y un trípode pequeño, pero lo aprendí a la mala porque el primer día, como yo quería hacer un buen trabajo, terminé llevando mochilas y mochilas de equipo. Y para ser honesto, desde el primer momento en que salí de mi casa hacia el set de grabación, descubrí que este había sido un pésimo error. Y conforme fue pasando el día, me di cuenta de que la mayoría del equipo que tenía solo lo llevé a pasear. Y de no haber sido por un buen samaritano que se ofreció a darme transporte a lo largo de todo el rodaje, habría sido muy complicado moverme a través de transporte público, habría pagado demasiado en Ubers, así que desde aquí le mando un saludo al bueno de Fulvio. Fulvio y su carrito me ayudaron mucho en el rodaje. Gracias. Luego de 2 o 3 días cargando equipo que nunca utilizaba, decidí darme un respiro y pensar muy bien qué es lo que realmente estaba necesitando en el rodaje. Y es por ello que luego de una larga depuración, terminé llevando únicamente una cámara, en este caso la Sony Alpha 7 III, un trípode, 2 lentes, en este caso un Sony 18-75 y un Canon 16-35mm, un filtro ND8, un conversor de Sony a Canon, un rig de cámara con un top handle y 4 baterías. O al menos esto era durante los días que podía denominar como comunes, ya que en estos días únicamente tenía que ir a documentar lo que acontecía, pero el productor y el director me habían solicitado a mí que también entrevistara al crew y a los actores para poder saber sus experiencias, saber cómo la pasaron. Entonces los días cuando hacía entrevistas terminaba llevándome también la Tascam, unos audífonos, unos micrófonos Holyland, una lámpara Neewer con su tripié y un monitor Fieldworth T7. Sin embargo, cuando llevaba este kit de entrevistas, el peso era mayor y tenía que cargar una mochila extra. Y es por ello que tenía que saber muy bien qué días tenía que hacer las entrevistas. Y es por ello que viene el segundo tip. Anticípate a los momentos. Como parte de esta dinámica de hacer entrevistas, yo quería hacer una cada día, de forma que aprovechara las locaciones en las que estábamos, que nos comentaran los actores y el crew que estábamos grabando, pero como comenté en el tip anterior, tendría que haber estado cargando mucho equipo y la movilización habría sido muy complicada. Además de que si todos los días hubiera hecho una entrevista, es posible que habría interrumpido un poco el proceso de grabación y si agarraba a alguien importante en un mal momento puede que me regañaran o inclusive me despidieran. Además de que otro error que cometí fue que el primer día de rodaje entrevisté al director y el director de fotografía. Por lo tanto, el contenido y las respuestas que me daban era prácticamente inexistente, porque no podía preguntarles cuál era su escena favorita cuando aún quedaban 16 días de rodaje por delante. Así
que el resto del crew decidí entrevistarlos hasta el final del rodaje o en los últimos días cuando ya la carga estuviera un tanto más ligera, para así poder hacerles preguntas como por ejemplo, ¿cuál fue su escena favorita? Algunos tips que pudieran tener para las personas que quieran hacer cine, ¿cuál es la escena que más se les dificultó? O inclusive, ¿cuáles fueron los métodos para poder conseguir una escena? Por ejemplo, al de audio podía preguntarle cuál fue la técnica que utilizó para captar el rodaje en, por ejemplo, exteriores, en lugares donde no había ninguna forma de que él se pudiera esconder y estar con el boom. Al de iluminación le podía preguntar si utilizó algunos geles, qué temperaturas utilizó, cómo consiguió que algunas iluminaciones tuvieran algún tono, etcétera, etcétera. Sin embargo, el mayor reto fue con los actores, ya que ellos prácticamente no tienen que estar todos los días en el rodaje, y una vez que terminan todas sus escenas, prácticamente ya no los vuelves a ver sino hasta el día del estreno, o a menos que tú agendes con ellos verse otro día aparte, lo cual, para ser honestos, es muy complicado por cuestión de tiempos. Es por eso que yo, teniendo al alcance el plan de rodaje de todo el largometraje, decidí hacer mi agenda de cuáles eran los días donde iban a ir los actores, y justamente el último día de cada uno, al iniciar la jornada de trabajo, les decía: oye, al final no te vayas, por favor, tengo que hacerte unas preguntas, por favor acompáñame, acá tengo posicionado el set para realizarte una entrevista. El anticiparse a los momentos también incluía que durante los ensayos que se hacían en los sets, yo veía cómo era el blocking de los actores y el tracking de la cámara, para que de esa forma yo no estuviera interrumpiendo en el momento o saliera a cuadro cuando el director de fotografía moviera la cámara hacia algún lado. Además de que era en los ensayos cuando yo sabía cómo era el movimiento, qué acciones iban a acontecer, y yo iba pensando cuáles momentos quería captar. Y aquí hay algo importante, porque durante los ensayos era cuando yo aprovechaba para tomar fotografías, porque como el sensor de la cámara era muy ruidoso, si yo tomaba fotografías cuando la cámara realmente estuviera grabando parte de la película, es posible que el del audio también me hubiera regañado porque estaba interrumpiendo el sonido natural de la escena. Así que durante los ensayos yo tomaba fotografías, todas las posibles, y una vez que ponían a grabar la escena en serio, simplemente ponía a grabar la cámara antes de que la cámara y el sonido empezaran a grabar, y de ahí hasta que el director dijera corte. Y aquí quiero darles un pequeño tip dentro del tip, ya que en lo personal yo quería que el behind the scenes tuviera un tono un tanto cinematográfico, y es por ello que yo grabé a 24 frames por segundo, por lo cual la velocidad a la que estaba manejando la cámara era de 1/50, pero no podía utilizar esta misma velocidad en las fotografías, ya que si manejaba 1/50 es posible que salieran fotos borrosas o movidas. Así que para fotografía yo apliqué lo que es la velocidad de 1/200 y también utilicé la fotografía en ráfaga, y de esta forma yo lo que conseguía era imágenes estáticas de momentos perfectos, ya sea cuando tiraban un golpe, cuando hacían alguna acción, o inclusive cuando el director estaba moviendo las manos para dar indicaciones. Pero a pesar de estar tomando fotos en ráfaga y estar grabando cada que había una nueva escena, descubrí que hay una frase que prácticamente es la Biblia del behind the scenes, que dice: la mejor frase que un detrás de cámara puede escuchar es que el director diga: quiero una toma más. En serio, no saben cuántas veces sentí que los ángeles me hablaban cuando yo estaba grabando un momento, me volteaba. Ahí acontecía algo importante y yo, aunque me lo había perdido, el director decía: quiero una toma más. Porque de esa manera yo me podía enfocar en ese momento que me perdí o buscar otro ángulo para poder hacer una toma más interesante. Claro que a veces puedes agarrar distintos encuadres de un mismo momento, y es por ello que aquí entra el siguiente tip: lleva un lente de distancia focal variable. En un principio yo quería utilizar un lente Canon 50 mm de apertura 1.8 para de esta forma separar a las personas del fondo, o inclusive aprovechar la apertura en locaciones donde hubiera muy poca luz. Sin embargo, fue en los primeros días de rodaje cuando me di cuenta de que esto era un error, porque al ser un lente muy cercano tenía que estar prácticamente pegado en la pared para poder captar buenas imágenes. Y como la mayoría de los sets de rodaje eran espacios muy reducidos, terminaba perdiendo momentos importantes o información tratando de encontrar el ángulo correcto. Pero fue hasta que decidí utilizar un lente 16-35 mm que, aunque tenía apertura 2.8, que todo se me facilitó, debido a que yo podía manejar a mi gusto cuánta distancia quería tener. Y la iluminación la aprovechaba tanto subiéndola al ISO o inclusive aprovechando las lámparas que habían posicionado para iluminar el set. Además de que como la Sony que yo manejaba tenía un pequeño crop, me permitía que si ponía el lente en 35 mm, con ese crop me acercaba inclusive a 50. Por lo tanto tenía 3 distancias importantes para obtener primeros planos, planos medios o inclusive planos generales.
Y fue gracias a este lente que también pude conseguir algunas tomas un tanto más dinámicas. Por ejemplo, me ponía detrás del director y el director de fotografía en un over the shoulder y podía ver lo que ellos estaban viendo en vivo y en directo. Por ejemplo, podía ver cuando el director le hacía una indicación al actor, podía ver el monitor que tenía el director de fotografía y al mismo tiempo a los actores, y de esta forma había fotos más variadas. Cosa que si hubiera tenido 3 lentes fijos distintos, aparte de que, como dije al principio, habría sido cargar equipo innecesario, habría tardado mucho tiempo en cambiar uno y otro y otro y otro, y de esta forma se pierden momentos que tienes que captar ya que es tu chamba. Creo que los únicos momentos cuando cambiaba de lente era cuando íbamos al exterior, ya que al no tener ningún filtro Canon, tenía que utilizar un filtro que tenía para un lente Sony que vino con la cámara. Pero aún así, como nada más eran 2 lentes y yo tenía mi mochila de la cámara a un lado, en prácticamente 3 o 4 movimientos ya estaba nuevamente trabajando sin perder nada de tiempo. Pero si creen que estos 3 tips son suficientes para hacer un behind the scenes, están un tanto equivocados, ya que hay veces que a los directores se les ocurre improvisar y a pesar de que tú ya tienes poco equipo, a pesar de que tú ya sabes cómo es la planeación de los movimientos y tienes un lente de distancia focal variable, a veces el director decide voltear la cámara hacia donde tú estás y puedes interrumpir la escena y nuevamente llevarte un regaño. Así que para eso tienes que utilizar un juego muy popular entre los niños y te lo comentaré en el siguiente tip. Pero primero quiero hacer una pequeña pausa para invitarlos a que se suscriban al canal, compartan este video con sus amigos, si tienen algún tema del cual quieren que yo hable con mi experiencia o tienen alguna duda en cuestión del mundo cinematográfico, pueden dejármelo aquí en los comentarios. Ahora sí, vayamos con el siguiente tip. Las lámparas y los tripiés van a ser tu mejor amigo. Si hay algo que quiere evitar todo director de fotografía, es que la audiencia se distraiga de la imagen en pantalla porque vieron un tripié, una luz, a alguien del crew en un espejo o inclusive el palo del boom en una sombra. Así que ellos nunca van a apuntar la cámara hacia donde se encuentre una de estas lámparas y utilizando tus dotes del juego de las escondidas, te puedes poner detrás de estas para así conseguir fotos de las dinámicas sin necesidad de que te pidan que te alejes o te den una advertencia de que puedes salir a cuadro. Otra opción es de que, como comenté con anterioridad, te pongas detrás del director y director de fotografía, ya que por obvias razones ellos no van a voltear la cámara hacia ellos mismos. Sin embargo, aquí hay un pequeño riesgo, ya que puede que estas personas estén un tanto estresadas y el simple hecho de tenerte a un lado los ponga nerviosos y te soliciten que te retires. Otra forma en la que puedes tomar buenas fotografías sin necesidad de salir a cuadro es aprovechando el espacio donde te encuentras. Por ejemplo, en la película donde yo estuve involucrado, estuvimos grabando en un set donde había un ring de boxeo y en el estadio donde estábamos me di cuenta de que había un palco al cual la cámara nunca llegaba. Es por ello que, pidiendo los permisos correspondientes, las personas del lugar me dejaron posicionarme allá arriba y de esa forma conseguí unas tomas generales viendo tanto al ring como al staff y a los extras que se encontraban en el lugar. Y de esta forma conseguí unas fotografías que probablemente otras personas no habrían conseguido, ya que ellos habrían quedado a ras de suelo. En otra ocasión estábamos grabando en un callejón a medianoche y yo no podía posicionarme con el director y el director de fotografía, ya que tenían que hacer movimientos casi de 360 grados y podía interrumpir el movimiento de la cámara. Así que aproveché que el Basecamp estaba en un edificio de 2 pisos, los cuales tenían visión al callejón. Subí al segundo piso y desde ahí nuevamente logré conseguir algunas fotos y videos un tanto más dinámicos. Mientras tú no estés interrumpiendo para nada el proceso de la película, nadie te va a poner ninguna traba para que consigas documentar lo que está aconteciendo y todo lo que pasa detrás de las cámaras. Así que lo que tienes que hacer es ingeniártelas y con estos tips anteriores conseguirás fotografías que harán que las personas alaben tu trabajo y te llamen para futuros proyectos. Además de que puedes destacarte de otros fotógrafos con ese plus de no quedarte simplemente con primeros planos, planos medios, over the shoulders, sino que busques ángulos dinámicos. Pueden ser desde arriba, desde abajo, laterales, etcétera, etcétera. Sin embargo, aún falta un último tip, ya que el ser behind the scenes no solo consiste en captar imágenes, sino que también consiste en depurar y hacer respaldos. Esto es importante, ya que a pesar de que tienes una memoria SD de gran capacidad, puede que pase algo y si no respaldas tu contenido, se puede perder todo lo que hayas fotografiado o todos los videos que hayas hecho. O bien te puedes quedar sin espacio en pleno día de rodaje y como todo lo que tienes en tu cámara es importante, no puedes borrar nada. Por ello, después de cada día de rodaje, yo pasaba todo el contenido que había generado a un disco duro y al día siguiente, luego de confirmar que todo se había respaldado, formateaba la tarjeta.
Y créanme que esto fue muy importante y me ayudó demasiado porque al menos el último día que realicé varias entrevistas, de 5 horas que tenía para poder grabar en la SD card, al final terminé con solamente 30 minutos. Cosa que si no hubiera respaldado el día anterior, habría sido prácticamente imposible hacer las entrevistas ya que no habría tenido nada de espacio. También es importante entender que aunque creamos que todas las fotografías que vamos a tomar valen oro, hay algunas que pueden parecer muy repetitivas. Por ejemplo, yo como tomaba fotos en ráfaga, podía llegar a tener de entre 10 a 15 fotografías de un mismo momento. Y yo tenía que entender que el productor probablemente solo iba a utilizar un quinto de todas las fotografías que le iba a dar para poder dar publicidad, y es por eso que tenía que facilitarle el trabajo y no entregarle fotos repetitivas para que él se quemara la cabeza pensando cuáles eran las mejores. Así que en los recesos yo agarraba mi camarita y me ponía a ver cuáles eran las fotografías repetitivas y escogía las mejores. Primeramente me deshacía de todas las fotografías que salieran borrosas o que estuvieran movidas. Luego me iba por las que tuvieran mejor composición, de esas escogía las que tuvieran mejor iluminación y finalmente por criterio personal solo me quedaba con una o dos de cada momento. Ahora, puede que suene algo cruel lo que voy a decir a continuación, pero es algo que es verdad. El ser behind the scenes no te vuelve una pieza fundamental del rodaje. Sí, a la gente le gusta ver cómo fue el proceso de las películas o los productores lo pueden utilizar como un medio de venta y para demostrarle a otros productores cómo va el proyecto. Pero honestamente, un director no va a detener todo el rodaje por ti. Él, si ya ve que está lista la iluminación, si ve que el sonido está grabando y que la cámara está rodando, no van a esperar a que tú estés dentro del set. Por ello, tienes que estar siempre activo y viendo cuándo van a grabar. No te la pases en el catering, no tomes descansos en cada momento, no te vayas a platicar con el resto del crew. Ya después en el grab party habrá tiempo, pero en los momentos de rodaje, tú estás yendo a grabar. Y tienes que ir y hacer tu mejor esfuerzo. Ya para finalizar, solo quiero dar unos últimos tips, los cuales creo que aplican para todo trabajo. Primeramente, lleva ropa cómoda. Puede que en algún momento requieras hacer maniobras que tú sabías que podías hacer. Y es mejor llevar pants, algo suelto, algo que te haga sentir cómodo que simplemente un pantalón de mezclilla, unos zapatos, un suéter muy apretado, ya que de esta forma puedes tener mayor movilidad y poder conseguir encuadres interesantes. Además de que es posible que en algunas escenas vayas a estar en la misma posición durante un largo periodo de tiempo. Así que si mínimo vas a estar quieto, mejor estar cómodo. El segundo extra tip es de que siempre tienes que hacer calentamientos o estiramientos antes de empezar a grabar. Por ejemplo, en la película donde yo me encontraba, había escenas de plano secuencias o había algunas persecuciones. Y si yo no hubiera calentado, probablemente me habría lastimado correteando a la cámara, al actor o inclusive en alguna maniobra agachándome o inclusive estando pecho tierra, habría resultado lastimado si no hubiera hecho unos cuantos estiramientos al principio. Y finalmente, consigue el contenido que a ti te gustaría ver de tu película favorita. Piensa que tú eres esa puerta al espectador que en un futuro va a ver la película y probablemente se ponga a pensar cómo fue que hicieron esa escena. Es por ello que tus videos y tus fotografías pueden inspirar a alguien a que forme parte del mundo cinematográfico. O quién sabe, quizá en un Q&A de la película muestren tus fotografías. Así que cada que vayas a darle play a la cámara o sacar una fotografía, piensa que tienes que sacar una imagen que pueda ser explicada en alguna presentación. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos. Si tienen alguna recomendación que creen que también es importante para todos aquellos que quieran ser behind the scenes, déjenla en la caja de comentarios, para que así si alguien está a punto de trabajar en este rubro, no llegue con el pie izquierdo o tenga un punto de partida con los cuales tener algunas recomendaciones para que haga bien su trabajo. A continuación, quiero dejarles mis redes sociales por si gustan seguirme, si gustan hacer una colaboración de algún proyecto, etcétera, etcétera. Asimismo, les dejaré las redes sociales de la casa productora que tengo con mis amigos. De hecho, todas las imágenes que vieron a lo largo de este video son de algunos behind the scenes que hemos hecho de algunos proyectos. Me hubiera gustado mucho ponerles imágenes del proyecto donde yo estuve, pero ya saben, cuestiones legales, contratos, etcétera, etcétera, no puedo compartir nada hasta que se estrene la película el próximo año. Sin más por el momento me despido, se siente muy bien estar de regreso, esperen próximamente más contenido, yo soy Luis Orozco de Filmoteca, hasta la próxima.